Muy bien. Bueno, entonces, esta es la última semana de clase antes de parciales. Bien. Recuerden que la semana de parciales del corte 2 comienza el día lunes 8. Y eso es 8 de noviembre, hasta el 13. ¿Listo? Bueno, entonces, nos faltan ver dos temas fundamentalmente. Uno es terminar esa parte de aplicaciones de la integral doble. ¿Listo? Que es hallar centro de masa o la masa de una lámina que tiene una densidad no homogénea, hallar su centro de masa, su momento de inercia, ¿sí? Me falta hacer eso. Y de esa forma poder desarrollar el punto 3 del taller. Y después de eso, estudiar la sección de integrales triples. Bien. O sea, integrales triples en coordenadas cartesianas son muy sencillas. Es hacer el procedimiento que ya aprendimos con las integrales dobles, ¿sí? Se resuelve la integral de adentro hacia afuera. Solo tenemos que hacer unas observaciones sobre los detalles de los límites de integración allí. Y luego, lo más importante de las integrales triples es estudiar las coordenadas cilíndricas y esféricas. Bien. Otras formas de referenciar puntos en ese plano 3D. Bien. Bueno, pero antes de iniciar con la parte de aplicaciones de la integral doble, quiero saber si tienen preguntas sobre el taller, si han surgido algunas inquietudes que se puedan responder ahorita mismo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe, buenos días. ¿Hasta cuándo es el plazo para el taller? Buenos días. Es hasta el sábado. Hasta el día 6, a la medianoche, 6 de noviembre. Eso es sábado. ¿Listo? Profe, buenos días. Buenos días. La compañera María Fernanda Gutiérrez me Sí. comentó que no puede asistir a la clase de hoy. Ah, bueno. Si no tiene internet. Ajá, ¿cómo que se llama? Tiene datos móviles y la señal es bastante mala para en donde se encuentra. Ah, bueno. Listo. Y los demás, por favor, escriben presente en el chat. De Zoom. Mi Sí. compañera Angélica Roxana también se encuentra sin luz desde ayer. ¿Sin luz? Bueno. Gracias por avisar. Profe, y con respecto a la asignación, podría dejarla para el domingo. ¿Por qué? O sea, no es por cómo que se llama, sino por los otros trabajos yo tengo como 3 trabajos para ese día. Pues esperemos pues que se acerque el día, ¿no? A ver si lo van a necesitar o no, porque apenas hoy es martes. De pronto no necesita más tiempo. Pero si llegado el viernes, ustedes ven que necesita más tiempo, me dicen el viernes. Vale, vale. A ver si es necesario o no. Bueno, entonces la idea es desarrollar esta sección 14.4 un poco más, ¿sí? Entonces nosotros estamos hablando ese día de una lámina que está, digamos, en el plano. Es una región del plano cartesiano, ¿no? La lámina plana. Y entonces habíamos dicho que la densidad de esa lámina puede ser una lámina, puede tener cualquier forma, ¿no? Ovalada, lo que sea, cuadrada, circular. ¿Sí? El hecho es que la densidad es variable. Sí, que hay mayor concentración de masa, por ejemplo, por decir algo, en este extremo que en el lado derecho. Y hay menos masa aquí, por unidad de área. ¿Listo? Y hemos dicho que la densidad, pues, densidad le íbamos a anotar con esta letra ρ, y se escribe así ρ. Y densidad, pues, iba a ser igual a
masa sobre área. Mejor dicho, densidad es igual a masa sobre área en caso de que la lámina tuviese una densidad constante, homogénea, ¿sí? Pero el caso interesante es cuando la densidad varía y la densidad depende del punto donde usted esté sobre la lámina, ¿no? Entonces es una función de dos variables, ρ de x, y. Si usted está en este puntico de coordenadas x, y, pues evalúa la función ρ y ahí puede saber cuál es la densidad, ¿no? Si escoge otro punto por acá, entonces también allí sabrá usted cuál es la densidad. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cómo encuentro la masa de la lámina si la densidad es homogénea, ¿no? Entonces la estrategia es ¿cuál? Hacer particionar esta lámina. O sea, hacer varios, podemos decir, cuadraditos y hacer varios cortes. Entre más fino, mejor. Y cortar así también. ¿Listo? Eso lo hago en toda la lámina. Y nosotros podemos averiguar cuál es suponer, pues, que en un cuadradito de estos, como es tan pequeño, allí en ese cuadradito, la densidad es constante, ¿sí? Entonces yo escojo un puntico, digamos, un punto que esté allí en ese cuadradito pequeño, un punto X, Y, ¿listo? Un punto representativo ahí en ese cuadradito, puede ser el centro del cuadradito, ¿sí? Y asumo, pues tengo que asumir algo, asumo que la densidad allí en todo el cuadradito es constante. ¿Por qué? Porque como es tan pequeño y la función se supone que es continua, bien comportada, entonces ya, la densidad en ese cuadradito tan pequeño no va a cambiar mucho si yo lo evalúo en puntos diferentes, ¿no? Por la continuidad de la función. Ella no va a dar saltos. ¿Listo? Entonces yo puedo asumir que en ese cuadradito voy a hacer un zoom de ese cuadradito. Ese cuadradito que lo voy a dejar aquí al lado. Allí. Ah, no. Ahí en él, la densidad es constante y yo escogí un puntico representativo. Voy a decir que la densidad es igual a la densidad en ese punto. Pues. O sea que eso va a ser ρ de xy por y. ¿Listo? Y voy a decir que esto tiene una base, puede ser delta x. La base mide delta x. Es una pequeña longitud en x. Y una pequeña longitud en y, un delta y. ¿Listo? Entonces el área de este cuadradito es delta x por delta y, base por altura. ¿Listo? Entonces yo puedo calcular cuál es la masa porque ahí estoy multiplicando densidad por área. Densidad por área es igual a la masa. Entonces yo puedo saber cuál es la densidad de ese cuadradito. ¿Sí? Y entonces de la misma forma puedo definir otro cuadradito acá, escoger un punto representativo y averiguar la densidad en el otro cuadradito y ir sumando todo eso. Y eso me da aproximadamente la masa de esa figura plana. ¿Listo? Ahora, si yo paso al límite, es decir, si tomo una partición muy fina, claramente esto es una suma de Riemann. Si tomo una partición muy fina, pues ¿qué ocurre? Que el símbolo de... Eso es lo que ocurre cuando uno pasa al límite. El símbolo de suma se convierte en una integral, porque la integral no es otra cosa que una suma, la versión continua. ¿Sí? Este ρ de x y y ya va a ser simplemente ρ de x y. ¿Sí? De hecho, acá podemos tener una suma doble, porque tengo dos índices variando, digamos que un xy y un xj. La sumatoria de los ij. Pues. Entonces esto aquí convierte en una integral doble de ρ de x y, este delta de x, este delta de y se convierten en de x y de y, o de y de x. Y cuando paso al límite, eso sí me da la masa exacta de la lámina. ¿Listo? Esa es la evolución de lo continuo, perdón, de lo discreto a lo continuo acá.
Y eso es suma de rima, pero como eso no fue un tema que lo vieron todos los cursos, pues lo comentamos así. Listo. Solamente para sustentar esta definición de la masa de una lámina. Sí, se define así, miren. Si ρ es una función de densidad continua, por eso se pide continuidad en la función ρ, para que todo ese proceso funcione bien. Entonces la masa es esa integral de la función de densidad sobre la región R, la región que define la lámina. Listo. Y eso lo habíamos comentado ya en la última reunión. Bien. Falta definir otros elementos que se denominan momentos de inercia de una lámina. ¿Sí? Nos falta definir eso. Definámoslo para poder hacer un ejercicio completo. Entonces, momentos de inercia. Estos momentos tienen que ver con la resistencia que una cierta figura tiene para rotar alrededor de uno de los ejes. Nos dicho, tenemos dos momentos de inercia. Alrededor del eje Y y alrededor del eje X. Veamos de qué trata eso. Momentos de inercia. Lo podemos hacer primero para un punto. ¿Cuál es la inercia de un puntico? Entonces, imagínense aquí. Tenemos el eje X, eje Y. Por aquí tenemos un punto. ¿Sí? Entonces, imagínense que este punto lo sujetamos al eje X con un alambrito, de tal modo que se tenga un sistema que pueda girar, ¿no? Pueda realizar este movimiento. Y el sistemita ahí que lo sujeta no lo deja fijo, ¿no? Le permite hacer este giro. Entonces esa bolita roja va girando. ¿Sí? Y estamos en un momento dado está por acá, va sujeto a este. ¿Listo? Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X, lo vamos a anotar así, IX. Así. Lo que va a hacer es medir la resistencia que tiene este puntico al rotar alrededor del eje X, al hacer este movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sabemos de eso? Si digamos que este alambrecito, pues, es un alambre, no es una piola, es un alambre. ¿Ustedes qué creen? ¿Que entre más largo es más fácil es más fácil o más difícil de rotar? ¿Cuándo rota más fácil? ¿Cuando este alambre es corto o cuando es muy largo? Cuando es corto, ¿no? Cuando es corto, ¿cierto? Sí, porque después para rotar, si es muy largo, como que se queda a mitad de camino, ¿no? Digamos que por aquí rotaría más fácil. A la mitad de esta longitud, rotaría mucho más fácil y más rápido. Entonces, el momento de inercia, que es la resistencia que tiene esta partícula al rotar alrededor del eje X, tiene que ver con la distancia, ¿cierto? A la que ella se encuentre el eje X. ¿Y qué otra cosa interviene? La masa, ¿cierto? Del puntico que estoy considerando. ¿Sí? Si es muy pesado, pues la rotación se hace complicada, ¿no? Si es un balín demasiado pesado. ¿Sí? Entonces la masa y la distancia intervienen en la medida de ese momento de inercia. ¿Listo? Entonces lo que yo quiero sustentar esta fórmula aquí como lo definen. ¿Sí? Para que sepamos un poco por qué se define así. ¿Listo? Estas integrales aquí. ¿Sí? Estos momentos. Entonces, la inercia de ese puntico no va a ser otra cosa que va a ser igual a la masa por la distancia. ¿Listo? Se define así, masa por distancia.
si estuviésemos hablando del segundo momento de inercia, lo definen como masa por distancia cuadrada. Pero no, nosotros estamos hablando del momento de inercia, digamos, lineal. ¿Sí? Entonces, claro, entre más grande sea la masa, más resistencia hay para rotar alrededor del eje X. Si la distancia es grande, también crece la resistencia. ¿Sí? Podemos pensar, por ejemplo, en la bailarina de ballet, que cuando ella se para en punta, en la punta del pie, si ella abre los brazos, rota despacio, y cuando ella cierra los brazos, cierra los brazos, los coloca junto al tronco, junto al cuerpo, rota mucho más rápido, ¿no? O uno puede hacer ese experimento, por ejemplo, en una silla de oficina, ¿sí? Esas que pueden girar, ¿sí? Si uno abre los brazos, empieza a girar más despacio, pero si lo cierra o si hace esta posición, gira mucho más rápido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está trabajando con esta variable, la distancia. ¿Sí? En general, la está disminuyendo. Porque si usted abre los brazos, la masa que hay en los brazos se aleja del eje de giro. Entonces, digamos que en algún sentido esto aumenta. Entonces, aumenta la resistencia que usted tiene al girar alrededor de ese eje. ¿Listo? Es una definición sencilla. Bien. Entonces, con la misma lógica, el momento de inercia alrededor del eje Y es la masa por la distancia del punto al eje Y. ¿Listo? Si le colocamos un poco más de estructura a esto y decimos que este puntico rojo está en un punto, está en las siguientes coordenadas, digamos, el puntico rojo está en la coordenada XY. Entonces, su momento de inercia alrededor del eje X va a ser la masa por la distancia al eje X, pero esa distancia sería precisamente Y, ¿no? Que si la coordenada Y aquí es Y. Esto sería masa por Y. ¿Sí? Y lo mismo, el momento de inercia con respecto al eje Y va a medir la resistencia de ese puntico, de ese balincito, podemos pensar, al rotar alrededor del eje Y. ¿Listo? Al hacer este tipo de movimiento. Rotar así. Entonces, en ese caso, si el punto tiene coordenada XY, el momento de inercia sería M por X. ¿Sí? Porque la distancia que hay del punto de aquí hasta acá es X. Entonces, esa es la distancia, MX. ¿Listo? Ahora, hasta ahí todo bien. Hemos definido los momentos de inercia para un punto, para un balincito. Ahora, ¿cómo lo defino para una figura plana completa? ¿Cómo así que una figura plana? Sí. Por ejemplo, si yo tengo ya un disco aquí, ¿sí? Noten que primero se definió puntualmente. Ya luego lo hago sobre una figura plana. ¿Sí? Lo que me refiero es que si yo tengo aquí un disquito, ¿sí? Macizo, pues, o sea, relleno. Quiero saber la resistencia de toda esa figura, su resistencia para rotar alrededor del eje X, ¿sí? Y su resistencia para rotar alrededor del eje Y. En este caso, si la densidad es igual, esto tiene que ver con la distribución de masa también, ¿no? Si la distribución fuese homogénea, por la simetría de la figura, Profe, si pues fuera el un momento de círculo inercia, no habrá problema. ¿cómo? O sea, si hubiese un círculo no habría problema para hallar las dos rotaciones. ¿Por qué? Porque serían iguales, ¿no? Eso, serían iguales. Serían iguales en este caso, precisamente,
O sea que usted halla el momento de inercia con respecto a X y con respecto a Y es lo mismo, ¿no? Ahora la pregunta es cómo se halla el momento de inercia de una figura plana, ¿no? Porque yo lo definí para un punto, pero ¿cómo para una figura plana? Entonces la idea es la misma de antes, hacer una partición de la figura, y la corto en 1000 pedazos o en 10.000 pedazos, y empiezo a cortar con una super navaja. ¿Sí? Corto hago tantos cortes como pueda, horizontales y verticales, listo. Entonces en algún momento se me van definiendo estos cuadraditos, ¿sí ven? ¿Y qué hacemos? Pues este cuadradito, como es tan pequeño, podemos asumir que aquí la densidad es constante, listo. Y por lo tanto ese cuadradito que estoy pintando de azul, ¿qué masa tiene? Va a tener masa ρ de xy, y o yj, ¿sí? Por el área del cuadradito, porque densidad por área es masa. Digamos que esa masa mide un delta de x por un delta de y, ¿listo? Esa sería la masa. Y luego averiguo este puntico, a qué distancia está, este cuadradito a qué distancia está del eje x, ¿sí? Pero él va a estar a distancia de xy, porque estoy escogiendo el xy y y como el punto representativo de ese cuadrito. Entonces, si esto lo multiplico por xy, eso me da el momento de inercia de ese cuadradito, ¿sí? Si con la misma lógica yo calculo el momento de inercia del cuadradito de al lado, me va a dar otra formulita así, y si yo sumo todo eso, eso me da el momento de inercia de la lámina, ¿sí? Completa, porque he sumado los momentos de inercia de cada una de sus partes, ¿listo? Entonces cuando la sumo, me da momento de inercia de toda la lámina, ¿bien? Si paso al límite, si tomo una partición muy fina, ¿sí? Eso es lo que uno hace en suma de Riemann, toma un límite cuando el número de particiones tiende a infinito. No sé, cuando usted lo hace aquí discretamente, usted puede definir 1000 cuadraditos o 10.000. Si usted toma el límite cuando define, cuando n tiende a infinito, donde n es la cantidad de cuadraditos, eso se transforma en una integral doble. Lo discreto se transforma en continuo. Y aquí me quedaría, este xy, lo puedo multiplicar por acá mejor. Quedaría x, ρ de xy, por dx de y o de y de x, cualquier orden, sobre la región R. Y este es el momento de inercia. Bueno, aquí yo coloqué mal, ¿no? Es la distancia del cuadradito al eje X. No es XY, sino Y, ¿no? Ahí sería Y. Y entonces aquí no sería X, sino Y. Listo, importante esto. Y esto sería el momento de inercia con respecto al eje X. Listo. Esa es la idea de por qué definen eso de la siguiente manera. Uno ve las fórmulas, bueno, aquí sí explican un poco, el libro también hace esas cuentas, y yo les digo que usted toma un límite, etcétera, etcétera, ¿no? Él hace Profe, las pero cuentas, ¿no? esa fórmula Sí, de los cuadraditos que usted empezó primero es muy como muy, muy demorada, ¿no? demorado, pero ya llegamos a la fórmula. Ajá. No, No, no es porque demorado, estaban, porque, o sea, y si o sea, salen, si salen un hacer millón el de proceso, cuadrados, como, ajá, claro, la sí. suma. No, o Ay, sea, eso se puede quedar sería, ahí toda la vida. sí, es inviable, claro. ¿Usted vio suma de Riemann en el curso de cálculo integral o no? El semestre pasado, bueno, Mm, yo la vi hace 2 semestres. sí, pero, o sea, cuando uno va a hacer esa suma, Ujú. eso es complicado, sí, es largo, Sí, pero sí. uno Eso puede dependiendo hacer, del número de cuadros que uno tenga, entonces, puede demorar sí, ahí demasiado. pero entonces uno puede Bueno, hacer una eso, partición
partición uniforme, Ajá, particiones eso depende también de la figura, eso depende de la figura, porque si es una figura muy compleja, exacto. Pero entonces afortunadamente uno pasa al límite y hace eso, es una integral, ¿no? Como dicen estas fórmulas. Si por ejemplo la que acabamos de sustentar es esta aquí. El momento de inercia con respecto al eje X es Y por la función de densidad. La integral de Y por la función de densidad. Y si nosotros argumentamos de la misma manera, el momento de inercia con respecto al eje Y es X por la función de densidad. ¿Listo? Entonces usted encuentra esos momentos. ¿Sí? El otro pues va a ser así, con la misma lógica, va a ser MY igual a la integral doble de X por la función de densidad y ya. Listo. Entonces recuerden cuando es el momento de inercia con respecto al eje X, aquí va Y multiplicando la función de densidad, ¿no? Cuando es el momento de inercia con respecto al eje Y, miren, es X la que está multiplicando aquí la función de densidad. ¿Listo? Entonces eso nos va a decir qué resistencia hay para rotar alrededor del eje X o el eje Y de esa lámina. ¿Listo? Y por último, se define el centro de masa de la lámina. Ya vamos a hacer un ejemplo que para calcular todas estas magnitudes. ¿Sí? Centro de masa. Entonces el centro de masa no es otra cosa que un punto, digamos que la lámina es como la que estábamos analizando hace un momento, es como un disco, ¿no? Ah, no, esto no es un disco. Es un disquito así. Vemos que es homogénea la distribución. Si es homogénea la distribución de masa, pues el centro de masa es el centro del disco. ¿Sí? O sea que usted puede colocar un lápiz allí y sostener esa lámina en perfecto equilibrio, apoyada en ese punto, ¿no? Si la lámina no es homogénea en distribución de masa, entonces puede ser que la masa esté un poco más hacia acá, hacia el lado izquierdo, ¿no? Es que esté por acá, hay mayor concentración de masa que hacia acá. Entonces el centro de masa se va a trasladar como por acá. O sea, el centro de masa es un punto sobre la lámina. ¿Sí? ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Es la pregunta. Entonces, aquí nos las dan. Sí, le llaman así X barra, Y barra. Bueno, así la acá. X barra, Y barra. Y estas son las coordenadas del centro de masa y es igual a MY sobre la masa más MX sobre la masa. Listo. Eso es el centro de masa de la figura y ya sabemos cómo calcular la masa y cómo calcular los momentos de inercia. Por lo tanto, podemos calcular el centro de masa. Listo. Entonces, esas son las fórmulas. Las fórmulas que son útiles allí para hacer este tipo de aplicaciones. Bien. Bueno. Entonces podemos hacer un ejemplo ahorita así sobre este tema. Miren la figurita que les digo, el centro de masa. Se puede sostener la figura con este lápiz, miren. Cuando lo ubica en ese punto. Y de hecho podemos hacer este ejercicio o ¿cuál será que podemos hacer? o sea, profe, para eso nada más hay que hallar el momento de inercia. Sí, Y, y la masa también. ajá. Pero la masa la dan o hay que hallarla también. A veces nos toca hallarla porque nos dan en la función de densidad. Ah, Entonces, bueno.
Tenemos que Profe, hallar la masa. entonces rotamos eso y Sí, pues es aplicar las fórmulas anteriores. Exacto. Si quieres, vamos a resolver uno que esté por acá en la lista de ejercicios. Entonces, veamos a ver. Aquí dice, por ejemplo, hallar la masa de la lámina descrita por las desigualdades, ¿cierto? Dado que su densidad es ρ de xy igual a x por y. O sea que todas estas láminas que están descritas por estas desigualdades tienen esta misma densidad, ¿sí? Sugerencia, algunas de las integrales son más simples en coordenadas polares. Listo. Entonces, calculemos algo allí, a ver. Que no veo algo como interesante. Bueno, hagamos el 3, ¿cierto? Entonces dice que x varía entre 0 y 1 y y varía entre 0 y esa raíz. Sí, esa es la descripción de la lámina. Entonces x menor o igual a 0. Perdón, mayor o igual a 0, menor o igual a 1. Y y está entre esa raíz cuadrada. ¿Esta región qué forma tiene? ¿Quién me puede decir? Por el hecho de aparecer esa raíz cuadrada allí. Listo. A nosotros generalmente solo nos van a dar la descripción de la lámina y la función de densidad, y con eso tenemos que hallar la masa y todo lo demás. Sí, ρ de xy igual a x por y. Si ustedes se fijan en esto está escribiendo un trozo, la parte del círculo, una parte del círculo que está en el radio, perdón, que tiene radio 1 y está en el primer cuadrante del plano. Esas desigualdades describen esa región circular. Listo. Que miren. Aquí está de 0 a 1. ¿Sí? Y aquí, para saber la variación de el límite superior hasta donde varía y, considero la igualdad. ¿Sí? Considero la igualdad aquí. Y igual a esa raíz. Si elevo al cuadrado por los dos lados y organizo términos, me va a quedar que x cuadrado más y cuadrado es 1. Esta es la ecuación canónica de una circunferencia de radio 1. ¿Listo? Entonces este límite superior es este arco aquí. Circular que viene del círculo. ¿Listo? Esa es la región de integración. ¿Sí? Es decir, usted escoge una x entre 0 y 1, por ejemplo ese puntico, y llevaría de 0 a la raíz cuadrada aquella. O sea que la región está descrita de manera vertical. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener que hacer para hallar la masa? Primero que todo, hallar la masa. Pues la masa es la integral doble sobre esa región de la función de densidad. ¿Sí? Por dA, donde dA puede ser de y de x o de x de y. Esta es la fórmula que obtuvimos antes. Pero como es una región circular, fíjense ustedes, como el libro lo dice también, es conveniente y preferible hacer esta integral usando coordenadas polares. Bien. Entonces, esa región en polares, ¿cómo se puede escribir? ¿De dónde a dónde varía R y de dónde a dónde T? ¿Quién me dice? Bueno, ojo, ya este tema se ha explicado bastante, ¿no? 0 a 1 y de 0 a pi medio es θ, ¿no? 0 a 90. Por lo tanto, esta misma integral se puede escribir así, como la integral doble
siempre va a ir R de teta. ¿Sí? Teta variando entre 0 y pi medios. R entre 0 y 1. Y aquí coloco la función ρ, pero evaluada en cuando x es R coseno de teta y y es R seno de teta. Pero ρ es x por y. Entonces me queda R coseno de teta por R seno de teta. Los R se pueden multiplicar, me va a quedar un R cuadrado por seno de teta por coseno de teta. ¿Sí o no? Voy a ganar espacio aquí. Es x por y. Entonces, como los x y y tienen un R en su forma polar, queda R cuadrado. Voy a escribir seno de teta de primero por coseno de teta. Sí, por R de R de teta. Esa es la integral en coordenadas polares que me da la masa de la lámina. Listo. R cuadrado por R me da R al cubo. ¿Sí? Seno de teta y coseno de teta salen de la primera integral, la integral interna. ¿Por qué? Porque ahí son constantes, ya que estoy integrando con respecto a R. Y pues la integral de R al cuadrado por R es la integral de R al cubo, que es R a la 4 sobre 4, evaluado entre 1 y 0. Eso me da un cuarto, ¿no? O sea, me queda R a la 4 sobre 4. Evaluado de 0 a 1, da un cuarto. ¿Sí? Entonces da un cuarto y me queda como una constante por acá. Y en definitiva queda la integral de 0 a pi medios de seno de teta por coseno de teta. Listo. Y pues esa integral es sencilla de resolver porque la puedo hacer por sustitución definiendo u igual a seno de teta. ¿Sí? De hecho, esa integral va a dar seno cuadrado de teta sobre 2. ¿Sí? Por sustitución se puede hacer. Entonces, seno cuadrado de teta sobre 2. ¿Sí? Si usted haría seno cuadrado de teta sobre 2 le da seno de teta por la interna que es cosenos. Entonces queda aquí. Seno cuadrado de teta sobre 2. Evaluado de 0 a pi medios. Y es a su vez multiplicado por un cuarto, ¿no? Seno de pi medio es 1. 1 al cuadrado, 1. Queda un medio. Por un cuarto, un octavo. Menos cuando evalúo en 0, pero no es 0, es 0. Entonces queda un octavo. ¿Sí? Depende de las unidades que nos digan, pues estas son unidades de peso. ¿Sí? Pero si no nos dice ninguna unidad, pues trabajamos con el número. Un octavo. Listo. ¿Qué nos falta ahora hacer? Calcular centro de masa, perdón, los momentos de inercia. Que es hacer la misma integral, pero multiplicado aquí por un X o por un Y. Depende de qué momento esté calculando ahí. Listo, entonces enseguida continuamos con estas cuentas. ¿Quieren van pensando en eso, en estos 10 minutos de pausa? ¿Cómo calcular los momentos de inercia? Listo. Y continuamos a las 7, en 10 minutos. Entonces, ¿cómo hallar MX? Sería la pregunta. Y MY también. Bien.